Probablemente sepas de quién estoy hablando si te digo Golda Meir. Si no es así, te cuento que ella es Cecilia de Not, probablemente una de las personas que más comprenden y saben explicar, en palabras que todos entendemos, el conflicto árabe-israelí. Es una politóloga con un conocimiento bien detallado de la situación actual. Ella es una de las personas que por estos días vale la pena escuchar para entender. Es casi un compromiso moral entender qué está pasando. Te dejo con la experta en la materia. Bienvenida, Ceci, es un honor para mí charlar con vos. Tengo entendido, porque te vengo escuchando todos estos días, que sabés mucho, o por lo menos más que yo, como persona, como ser humano, que me interpela todo lo que está pasando en Israel. Creo que es importante escucharte un poco a vos, que podés traer un poco de claridad en palabras sencillas acerca de lo que está pasando. ¿Cómo podemos hacer una breve intro? Primero que nada, de quién sos vos y por qué sabes tanto, por qué te interesa tanto. Y segundo, ¿cómo se puede empezar a entrar en la complejidad de entender qué pasa allá? Bueno, primeramente te agradezco, Jessy, por haberme invitado. Yo soy politóloga, también estudié Relaciones Públicas, hice un máster en Relaciones Internacionales. Soy docente en la UBA, tengo mi propia cátedra de Medio Oriente. Ya hace muchos años que hago activismo y estudio sobre conflicto árabe-israelí. También soy judía, pero desde otro lugar. Yo me convertí al judaísmo, o sea, es decir, no me crié en una familia judía, así que mi acercamiento al judaísmo fue primero por un interés en el conflicto, en la situación en Medio Oriente, también por participar muchas veces en mi adolescencia, en grupos feministas, en grupos de diversidad sexual por ahí, y encontrarme con que estaba esta idea de deconstrucción y de desnaturalizar prejuicios para todos los grupos, menos para los judíos, ¿no? Sobre los judíos en general o sobre Israel se decía cualquier cosa, y yo sentía que no tenía demasiada información para poder responder a esas cosas, entonces es como que eso me llevó a querer saber más, a investigar más, y a comenzar mi formación orientado a eso, porque es algo que me importaba mucho y sentía que no había muchas voces denunciándolo, sobre todo en el mundo no judío. Y bueno, eso me fue llevando a terminar trabajando durante muchos años en las instituciones judías, finalmente diciendo, bueno, listo, esta es mi gente, y haciendo un proceso de conversión, ¿no? O sea, eso es un poco de resumen de mi historia. Ya llevo muchos años ligando sobre el conflicto, sobre el antisemitismo. Es más, hace pocos días publicaba mi primer libro que tiene que ver con esto también, con todos los prejuicios y lugares comunes que hay sobre el antisemitismo, sobre los judíos en general, sobre esas ideas de que los judíos tienen mucho dinero, o controlan el mundo, o son más leales al judaísmo que a sus países, en donde viven, ese tipo de cosas, como también los relacionados estrictamente con Israel, como, no sé, decir que Israel es un apartheid o que es un estado genocida. Esas son todas las cosas que que busqué de alguna manera, porque bueno, en mi activismo y en mi trabajo lo que me encontraba muchas veces era gente diciéndome, che, mira, me están mostrando estos mapas, me están diciendo que Israel es esto, no sé cómo responderlo, sé que es mentira, pero quizá no tengo las herramientas para poder responder. Entonces también de mi trabajo con jóvenes, Escuela de Madrid y todo ese tipo de cosas, quise generar una herramienta como para que sirva para esto, ¿no? O sea, todos sabemos, porque yo lo vivís vos seguramente, y todos aquellos que son judíos lo viven en sus espacios de trabajo, en la universidad, en la vida diaria o en internet sobre todo, encontrarse con cualquier barbaridad. Y a veces no todo el mundo tiene las herramientas, como te dicen, Israel es un apartheid y te citan el informe de Amnistía que tiene 300 páginas, y no todo el mundo tiene el tiempo y quizá las herramientas para poder responder desde lo legal o desde lo geopolítico, que eso es una mentira. Entonces, mi idea en este libro y también en todo mi activismo fue poder generar herramientas para facilitar ese trabajo y para que la gente pueda tener recursos a la hora de defenderse de ese tipo de cosas que se ven en redes. Ahora, yendo a lo estrictamente del conflicto, de lo que está pasando ahora, como para hacer una recapitulación, el sábado 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás, recordemos que el grupo terrorista Hamás es una organización fundamentalista religiosa asociada a la hermandad musulmana que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2007. O sea, Israel controlaba la Franja de Gaza porque la captura en la Guerra de los 6 días, que fue una guerra lanzada contra Israel en el año 67, una guerra tras la cual Israel captura una serie de territorios, entre ellos la Franja de Gaza, y entonces la controló hasta el año 2005, que en el marco también de las conversaciones de Oslo que habían tenido lugar en los 90, Israel decide retirarse de la Franja de Gaza y entregársela unilateralmente a los palestinos. En ese marco, firma un acuerdo con Egipto, con la Unión Europea y con los palestinos para entregarle las fronteras de Gaza y entregarle el control del territorio.
Al año siguiente, en ese marco, van a elecciones, Hamás gana esas elecciones, eran unas elecciones parlamentarias, y al año siguiente, en el año 2007, expulsa e incluso asesina al resto de las fuerzas palestinas de Gaza y toma el control por la fuerza. Y desde entonces, desde el año 2007 hasta la fecha, ha declarado un estado de beligerancia, o sea, desde el minuto que tomó la Franja de Gaza, declaró la guerra contra Israel y lo ataca constantemente. Recordemos que en su propia carta fundacional la organización tiene el llamado a borrar del mapa a Israel. Directamente cuando ellos hablan de ocupación o de liberación, no están hablando de generar un Estado palestino en Cisjordania o la Franja de Gaza, sino que están hablando de todo el territorio. Ellos consideran que todo el territorio, incluido Tel Aviv o Haifa, están ocupados, que no corresponden a Israel, que es todo de ellos. Entonces, cuando realizan los ataques a Israel, no están reclamando por el bloqueo, que también vale decirlo, justamente cuando Hamás toma la franja por la fuerza, no había ningún bloqueo. Israel se retira en 2005 y hasta 2007 que Hamás toma la franja no había ningún bloqueo establecido. Pero una vez que ellos toman el poder y atacan a Israel y declaran un estado de beligerancia, Israel como tiene, digamos, la legitimidad para hacerlo, impone un bloqueo justamente para evitar que esta organización se arme hasta los dientes y lo continúe atacando. Vale decir también que Egipto, que también comparte fronteras con la Franja de Gaza, también tiene un bloqueo contra la franja porque también teme ataques del Hamás. O sea, no es una cuestión de... Muchas veces se busca presentarlo como esto es una política que Israel pone porque es un Estado maligno y busca hambrear a los palestinos de Gaza, pero la realidad es que es una política que se da en un marco de una organización tomando ese territorio. Frente a que Israel se retira como gesto de paz, esta organización toma ese territorio y lo ataca. Y me parece que tras los hechos del sábado 7 de octubre ha quedado clarísimo de lo que es capaz esta organización y por qué Israel pone ese bloqueo, por qué Israel pone esas medidas de defensa. Porque es una organización que no tiene ningún escrúpulo a la hora de asesinar mujeres, niños, tomar de rehenes ancianos, quemarlos vivos. Hemos visto, como para terminar la idea, o sea, desde que toma la Franja de Gaza, ha lanzado distintas guerras. O sea, de alguna manera es como que lamentablemente la población israelí se había de alguna forma acostumbrado que cada una cierta cantidad de años había una lluvia de cohetes, una escalada con Gaza, alguna pequeña guerra, pasó en 2008, pasó en 2012, pasó en 2014, pasó en 2021 también, y de alguna manera se había llegado a ese status quo donde nos habíamos de alguna manera acostumbrado a una situación que ese territorio estaba gobernado por una organización terrorista que cada tanto lanzaba escaladas contra Israel. Pero esto que hemos visto el sábado 7 de octubre ha sido una cosa completamente distinta, o sea, ha sido no solamente una barricada de cohetes, sino también una infiltración masiva fronteriza, que si bien se producían a veces infiltraciones por la frontera, nunca a este nivel, donde más de 1.500 terroristas ingresaron armados al territorio israelí, tomaron rápidamente algunas ciudades del sur, tomaron el control, asesinaron a su población, ejecutaron familias en sus casas, tomaron rehenes, asesinaron niños, mujeres, violaron mujeres y se pasearon con sus cuerpos desnudos por las calles de Gaza como trofeos de guerra. Al mismo tiempo atacaron un concierto, un festival de música que tenía lugar cerca de la frontera y asesinaron a más de 260 personas que estaban participando de ese festival, las ejecutaban en sus autos. O sea, ha sido un acto realmente de un barbarismo nunca antes visto, que obviamente choqueó al mundo, pero de cierta forma, a los que más o menos estamos en esto y lo investigamos y sabemos lo que está ocurriendo, sabemos que esto es el objetivo de este grupo. O sea, este grupo lo dice abiertamente, nunca ha tenido ningún problema en declarar estas cosas. No hace muchos años decían en una conferencia que cuando lograran liberar, y esto va entre comillas, el territorio, que como bien decíamos hace un rato, cuando ellos dicen eso, es todo Israel a lo que se están refiriendo, iban a limpiar a todos los judíos y a aquellos que les resultaban útiles, decían, como por ejemplo los médicos, los iban a tener como esclavos ahí, hasta que pudieran pasarle el conocimiento a su población. Entonces, es gente que lo dice abiertamente lo que tiene intención de hacer. Entonces, realmente estas imágenes de alguna manera creo que le han mostrado al mundo lo que nosotros venimos denunciando desde siempre, que estas son organizaciones que no tienen por objetivo sentarse a negociar un acuerdo de paz con Israel y una organización de dos estados, porque una solución de dos estados implica necesariamente que uno de esos dos estados va a ser judío, y estas organizaciones, y el liderazgo palestino en general, vale decirlo, porque el liderazgo palestino en general, incluso Yasser Arafat, que era el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, con quien se negociaron los acuerdos de Oslo, y se creó la Autoridad Palestina que hoy gobierna Cisjordania, tampoco reconoció el derecho de Israel a existir como Estado judío. Entonces, esto es una cosa sistemática, pero obviamente estas organizaciones mucho más extremistas
cometen este tipo de actos, y a mí lo que me llama la atención, como para también terminar un poco de lo que es el resumen de lo que pasó, es que tenemos este acto obviamente barbárico contra la población civil israelí. Hay más de 1.400 personas asesinadas, la mayoría de ellos civiles. Hay entre 150 y 200 personas secuestradas en este momento en la Franja de Gaza. Nadie sabe cómo están, cómo está su estado, si los están tratando bien, si están vivos. No hay ningún tipo de información. Más de 3.000 heridos. Un tercio de la población del sur de Israel fue afectada por este atentado, ya sea por muertes, secuestros o asesinatos. Entonces estamos hablando de un acto barbárico total, frente al cual en estos últimos días estamos viendo a Israel no solamente atacando posiciones del Hamas en la Franja de Gaza, sino también preparándose para una infiltración terrestre a la franja, porque obviamente después de semejante ataque, Israel no solamente tiene el legítimo derecho a defenderse, sino que también obviamente tiene que hacer una respuesta considerable, como para volver a establecer una deterrence. O sea, deterrence se conoce como aquello de establecer una situación en la que tu enemigo no te ataque porque tenga miedo a la represalia que puede recibir. Entonces, Israel tiene que responder con contundencia, y lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos días es una equiparación, ¿no? Una falsa equivalencia, o sea, como que la respuesta de Israel es igual de criminal que el atentado que ha sufrido en su contra. Eso es absolutamente falso. O sea, no hay ninguna ley en el derecho internacional que impida a un Estado defenderse después de haber sido atacado de manera tan brutal. En todo caso, lo que tiene que hacer Israel es que sea proporcional su respuesta, y la proporción en este caso significa que Israel no va a ir a violar mujeres, a asesinar niños, y es más, con sus capacidades militares podría estar matando miles y miles de personas por día, y sin embargo no lo hace. Eso es una respuesta proporcional, estar tomando un montón de recaudos para que no muera población civil, llamando a la población palestina a evacuar las zonas en las que va a atacar o en las cuales se va a meter por tierra, justamente para evitar las bajas civiles. Pero como para terminar esto, la situación en Gaza es muy delicada justamente porque el grupo terrorista Hamas lo que ha generado es una situación en el terreno muy, muy difícil, porque coloca sus búnkeres militares, sus lanzacohetes en lugares civiles, lo coloca en edificios de medios de comunicación. Hay videos de periodistas de Al Jazeera transmitiendo en vivo y que se lanzaran cohetes desde el mismo edificio del medio de comunicación. Hay escuelas de la UNRWA, que es la Asociación para los Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, que ha denunciado que les ponen cohetes dentro de sus escuelas. El principal hospital de Gaza es utilizado como búnker de Hamas. Espacios culturales, o sea, hay un montón de instituciones civiles que se utilizan para guardar armamento y se colocan además en el medio de las ciudades donde están los civiles. Entonces Israel no solamente se arriesga a que haya bajas civiles cuando tiene que atacar esas posiciones donde hay armamento, sino incluso cuando ingresa por tierra. Como esta organización utiliza a sus civiles como escudos humanos y coloca sus búnkeres dentro de las ciudades, Israel tiene que combatir en medio de los poblados civiles. La gente está en el medio de la zona de conflicto, lo que hace una situación sumamente delicada. Entonces, esto me parece que es muy importante para cerrar, que lamentablemente va a haber víctimas civiles en el lado palestino, las está viendo en este momento, pero tanto las víctimas civiles del lado de Gaza como de Israel son responsabilidad de esta organización que decidió atacar de manera unilateral al país vecino, asesinar deliberadamente a sus civiles, sabiendo no solamente que se expone a una respuesta israelí, sino que no invierten absolutamente ninguna protección para su población, más bien todo lo contrario, la utiliza como escudos humanos. Entonces esto me parece importante. Hay de un lado una organización que ataca, que busca deliberadamente atacar civiles, y del otro lado un Estado democrático que se está defendiendo y que hace todo lo posible para que esas bajas civiles no ocurran. Pero lamentablemente, como el Hamas las utiliza como escudos, terminan ocurriendo, y eso no significa que valgan menos porque Israel tome recaudos para que no se produzcan, pero sí vale decir que la responsabilidad son de quien atacó, que es la organización Hamas. Muchas veces faltan palabras para meterle claridad a la cuestión y las traes. Lo segundo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves vos cómo va a continuar esto, no? Digo, pasan los días, pasan las horas, no sabemos nada de los que no están. Bueno, primeramente vamos a ver en los siguientes días cómo continúa esto a raíz de lo que haga Israel, ¿no? O sea, la incursión por tierra ya es algo que se da por sentado. El tema es ver cuándo se ocurre y cuánto va a durar. Desde Israel dicen que esto puede llegar a durar 2 semanas o un par de semanas, pero puede llegar a durar más también, dependiendo de cómo actúen los otros posibles actores que pueden ingresar a este conflicto. Vale decir que las guerrillas que gobiernan la Franja de Gaza, Hamas, pero también otra guerrilla que está presente allí, que es la Yihad Islámica,
son organizaciones terroristas que están financiadas y apoyadas por la República Islámica de Irán. Entonces, al mismo tiempo, por el norte Israel tiene en el Líbano el Hezbolá lo conocemos bien como argentino porque ha puesto 2 bombas contra la comunidad judía en Argentina, y es una guerrilla creada, entrenada y financiada por Irán, que hoy en día gobierna el Líbano, o sea, es un estado dentro de un estado, tiene un ejército mucho más poderoso que el propio ejército libanés, y es una guerrilla que también ha tenido guerras con Israel, la más reciente en el año 2006, y es además mucho más poderosa que el Hamas, por lo cual si decidiera ingresar, que lo ha hecho de manera sutil porque ha lanzado algunos cohetes contra Israel, ha habido algunas infiltraciones fronterizas, pero ha sido de manera bastante suave, pero si tuviera un ingreso mucho más directo del Hezbolá, el conflicto se complejizaría mucho más. También está tirando desde Siria cohetes, porque Siria tiene una guerra civil desde 2011 y eso ha hecho que Rusia hoy ocupe Siria y también Irán, entonces Irán también ha colocado posiciones en Siria desde las cuales ataca a Israel. En el día de ayer y anteayer veíamos a Siria, también de Irán lanzando cohetes desde Siria y también Israel entonces respondiendo bombardeando algunas posiciones puntuales de Irán en esos países, tanto en el Líbano como en Siria. Entonces todo depende de cómo actúen los demás posibles actores que podrían involucrarse en este conflicto. Incluso Irán amenaza que si Israel se mete por tierra a la Franja de Gaza se podrían involucrar de manera mucho más directa. Esto sí hay que decirlo de manera clara porque Irán le gusta pretender que no están involucrados, porque Irán tiene una manera de funcionar de su política exterior y bélica, que es actuar a través de proxies, es decir, como de alguna manera tercerizar su política exterior. Entonces, en lugar de actuar directamente su propio ejército, actúa a través de guerrillas, actúa a través del Hezbolá, actúa a través de Hamas, actúa a través de las guerrillas chiitas, por ejemplo, en Yemen, donde se está enfrentando a Arabia Saudita, pero no actúan directamente ellos, entonces después le dicen que ellos en realidad no son. Esto es Irán, Hezbolá es Irán, Hamas está financiado por Irán, entonces esto hay que decirlo claramente. Entonces también al mismo tiempo, por eso también vimos en los últimos días a Estados Unidos enviar 2 grandes portaaviones, por ejemplo el US Eisenhower, el US Ford, también Gran Bretaña ha mandado algunos barcos de su flota, están enviando apoyo logístico, táctico a Israel, justamente de alguna manera para disuadir que otros actores ingresen en el conflicto y que esto se reduzca, digamos, a un conflicto con el Hamas en la Franja de Gaza. Suponiendo que solo se reduzca a un conflicto con el Hamas en la Franja de Gaza, quedará a ver qué es lo que ocurre. Si Israel ingresa por tierra, derrota al Hamas y toma la franja, o simplemente va a buscar golpear al Hamas de una manera muy dura para disuadirlo de volver a atacarlo y después retirarse. Queda a ver cuál es la estrategia de Israel, que por el momento no está claro cuándo es que va a ingresar. También obviamente esto está para el factor sorpresa, para que el enemigo no sepa, y es un poco también de guerra psicológica, de que te estén esperando y no sepan en qué momento vas a entrar. Hubo algunas incursiones ráfaga de Israel para buscar información de los rehenes y poder recuperar algunos otros cuerpos de israelíes que fueron asesinados durante el atentado y que habían quedado del otro lado de la frontera, pero todavía no está claro cuándo se va a producir la incursión y cuánto tiempo va a durar. Entonces todo va a depender de la estrategia israelí, si es sacar al Hamas y tomar la franja, simplemente darle un golpe muy duro al Hamas, y si otros actores se meten en el conflicto. Entonces, todas esas cosas va a depender la duración de esta guerra, pero sí creo que vamos obviamente hacia una guerra que va a durar por lo menos unas semanas. Primero aquellos que somos judíos, hablar del tema. O sea, muchas veces uno tiene miedo o no tiene ganas de pelearse quizá con otras personas, tiene miedo de qué van a decir. Entonces a veces uno prefiere no decir nada, pero yo creo que es sumamente importante ser orgullosamente sionista. O sea, no hay absolutamente nada de malo en ser sionista. Sé que hay muchos sectores que buscan convertir esa palabra en algo peyorativo, pero no lo es algo de lo que estar orgulloso. Es el movimiento de liberación nacional de los judíos. No significa nada malo, simplemente querer que exista un Estado judío. Ni siquiera implica decir qué fronteras tiene que tener ese Estado, qué políticas tiene que tener ese Estado. Es simplemente creer en la necesidad que exista un Estado judío, y cuando vemos estas barbaries, más claro queda lo necesario que es. Es importante hablar, no tener vergüenza de defender a Israel, de defender las ideas. Uno tiene muchos amigos no judíos que no saben del tema, que no conocen, y por ahí se quedan con lo que escuchan en algún medio de comunicación, o lo que ven en internet, o lo que escuchan en algún podcast, y son en general muchas ideas muy simplistas que reducen el conflicto a que Israel es malo y los palestinos son buenos, entonces todo lo que hagan los palestinos está justificado, por más que sea un atentado terrorista de estas características, y además terminan igualando a los palestinos con el Hamas, lo cual también está mal. Parece que es necesario hablar, por más que uno se exponga. Yo te lo digo por experiencia, a mí me han puteado infinitamente, o sea, creo que ya soy inmune a esas cosas porque es
Sí, te va a pasar. La realidad es que cuando uno empieza a tomar una postura en una situación así pública sobre una causa y se la juega, va a haber gente que no le va a gustar, va a haber gente que lo va a criticar, pero lo importante es poder hablar, porque esto es algo que nos afecta a todos, no solamente porque Israel es el estado de los judíos, sino porque esto tiene coletazos. Cada escalada en el conflicto árabe-israelí tiene coletazos en la diáspora. Los judíos en todo el mundo son atacados, son amenazados. Veíamos acá en Argentina piedrazos a una escuela judía, en Alemania estamos viendo negocios judíos que son marcados con una Maguen David, o sea, en Alemania, en Estados Unidos, Canadá, Australia, marchas con consignas que parece que fueran terroristas del Hamas marchando en las calles de Gaza, y eso está pasando en estados democráticos, que incluso están planteando a ver si tienen que prohibir ese tipo de manifestaciones por las barbaridades que se escuchan. Entonces me parece que es importante no callar, hablar, y no importa si uno siente que no tiene demasiada información, uno no tiene que ser experto en Medio Oriente para hablar, para expresarse, para defender lo que uno cree y para defender lo que está bien. O sea, porque, a ver, nadie puede justificar el terrorismo. Incluso hay un montón de gente que genuinamente le preocupan los palestinos y está muy bien. Creo que a todos los que queremos una solución de 2 estados nos preocupan los palestinos y queremos que puedan tener un estado con fronteras seguras en lugar de estar gobernados por organizaciones terroristas que los utilizan como escudos humanos y los someten a la miseria porque utilizan todos sus recursos para atacar a Israel en lugar de mejorarle la vida. Todos los que estamos preocupados por los judíos y por los israelíes y los inocentes que mueren de uno y del otro lado de la frontera y por un conflicto eterno que no se termina de solucionar, lo que tenemos que hacer es no solamente hablar, denunciar el terrorismo y los extremismos, sino también buscar amplificar aquellas voces que buscan la paz, las voces en la sociedad palestina que buscan la paz, que buscan la convivencia pacífica con Israel. Por ejemplo, todos los árabes israelíes, hay 2 millones de árabes en Israel que son ciudadanos de Israel, a los que jamás estuvo tratando de incentivar para que se sumen al conflicto, y lejos de hacer eso, fueron a donar sangre, están en los hospitales atendiendo a los heridos, están sirviendo en el ejército, incluso buscaron llamar a los palestinos de Cisjordania a generar violencia y no pasó nada. Entonces, hay un montón de palestinos que se niegan, o sea, a responder estos llamados violentos, árabes que no defienden estas cosas. Decir que esto representa a los palestinos, a los árabes, a los musulmanes, es una barbaridad. O sea, la inmensa mayoría de los palestinos, de los árabes, de los musulmanes son pacíficos, quieren convivir en paz, quieren vivir bien. Esto lo vemos también en la cantidad de países árabes que están firmando la paz con Israel en los últimos años. Hace pocas semanas antes de este conflicto, el príncipe heredero de Arabia Saudita, hablando con total naturalidad de una normalización con Israel. Entonces, estas son las cosas que tenemos que destacar y que tenemos que amplificar, aquellas voces que buscan la paz, porque la verdad es que el conflicto todavía continúa en el tiempo porque el liderazgo palestino históricamente se ha negado a reconocer el derecho de Israel a existir. Lo ha hecho sistemáticamente, ha rechazado los planes de paz del 37 propuestos por los británicos, del 47 propuestos por las Naciones Unidas, en el 67, después de que Israel captura Cisjordania y la Franja de Gaza en la Guerra de los 6 días, desarrolla el Plan Alon para poder retirarse de esos territorios y de alguna manera dárselos de vuelta a Egipto o Jordania o para que creen otro Estado. También lo rechazaron los acuerdos de Oslo en los años 90 y Camp David y Taba, las negociaciones que buscaban terminar de cerrar esa primera aproximación de Oslo, fueron respondidos con la segunda intifada, que fueron 5 años de atentados terroristas contra Israel. El año 2008, Olmert, el primer ministro de Israel, propuso también un plan de paz que les daba a los palestinos hasta Jerusalén Este, y sus líderes los rechazaron. Entonces, lo que necesitamos es que el liderazgo palestino se sienta a firmar la paz con Israel, y para eso tenemos que amplificar aquellas voces que buscan la paz, que hagan presión sobre sus líderes, para poder tener un acuerdo de paz que garantice la seguridad de Israel y que garantice también que los palestinos puedan tener su Estado y su autodeterminación. Y para eso también es necesario, obviamente ahora con este atentado brutal y esta guerra ha quedado en un segundo plano, lo que veíamos pasando en los últimos meses con el gobierno de Israel, que tiene algunos extremistas en su fila. Esto también tenemos que denunciarlo nosotros, los que somos sionistas, los que somos judíos, denunciar cuando hay extremistas de nuestro lugar también, aquellos que se niegan a reconocer a los palestinos su derecho a tener un Estado, aquellos que se niegan o que reivindican la violencia contra los árabes. Eso también tenemos que denunciarlo. Obviamente las diferencias han quedado a un lado después de esto que pasó, y hoy la sociedad israelí está unida para ganar esta guerra, para responder a esta amenaza, pero nosotros también en nuestros espacios. Por ejemplo, yo veía al Meretz en Argentina, un partido político israelí que tiene su filial, digamos, en Argentina. Es un partido político muy progresista, al cual yo no votaría en Israel. Sin embargo, estaba haciendo un trabajo muy bueno desde que comenzó esta
este ataque porque ha estado denunciando a aquellos sectores de izquierda que se niegan a condenar el atentado, que buscan justificarlo de alguna manera. Lo veíamos por ahí con Miriam Bregman o con algunos sectores del Frente de Izquierda. Y esta organización salió a denunciar a la gente de su propia ideología, de izquierda, progresista, que decía cualquier cosa. Entonces creo que esto es importante también. Es importante denunciar a aquellas voces extremistas, aquellas voces que justifican el terrorismo, la violencia y el racismo, y buscar amplificar a aquellos que buscan la paz, porque es necesario llegar a una solución para este conflicto. No puede continuar, o sea, de esta manera Israel no puede seguir en una situación en donde cada 1 o 2 años tiene una escalada, tiene atentados contra su población, y los palestinos tampoco pueden seguir sin un Estado y sometidos a estos gobernantes corruptos que viven en Qatar, no viven donde viven ellos, viven en mansiones en Qatar, mientras incentivan a que se mantengan en la violencia y vayan a hacer atentados, porque total ellos están muy cómodos de sus mansiones y son los palestinos de a pie los que terminan muriendo por el conflicto. ¿Por qué decidiste convertirte al judaísmo y por qué tus redes se llaman Gorda Meir? No es que haya habido, digamos, un día que uno decidió, o sea, un día concreto, sino que fue más que nada todo un proceso, fue un proceso de años de interesarme por estos temas, de investigar estos temas, de empezar a hablar de estos temas, enseñar incluso sobre estas cosas, empezar a trabajar en la comunidad judía, empezar a capacitar jóvenes judíos en cómo defenderse del antisemitismo en redes sociales. Fue todo un proceso de empezar a sentir todo esto como propio, o sea, yo sentía cada insulto como propio, cada agresión como propia, empezar a sentirme parte, o sea, yo ya me sentía uno más. Y realmente fue algo que terminó sucediendo naturalmente, o sea, es una cosa así, no es que un día tomé una decisión, incluso a mí me pasó, por ejemplo, una vez que fui a dar una charla sobre antisemitismo a jóvenes en Rosario, por ejemplo, me pasó de sentir, veo a estos jóvenes que vienen del colegio judío, después van al club judío y ahora tienen esta conversación y sentir, bueno, que yo no pude tener eso, porque yo no lo tuve, pero lo puedo empezar a construir. Entonces fue una cuestión de sentirme así, bueno, está bien, no pude tener eso porque no me crié en una familia judía, no fui a una escuela judía, pero puedo empezar a construirlo desde ahora. Ese tipo de sensación y de sentido de pertenencia y además de cómo la comunidad judía misma me abrazó a mí, me incluyó, me incorporó como una más desde el minuto 1. Bueno, todo ese tipo de cosas a mí me hizo sentir, este es mi lugar, esto es donde tengo que estar y esta es mi gente, por decirlo de alguna forma. Y después lo de Gorda Meir, nada, o sea, es como que me puse ese arroba en Twitter, se me ocurrió un día, me resultó gracioso, porque bueno, a mí muchas veces me decían, cuando yo hacía activismo, que esto, que lo otro, a veces en joda me decían, vos sos nuestra Golda, y yo en joda siempre respondía, más que Golda, yo soy gorda, entonces lo terminé poniendo como arroba, no es que hay una explicación mucho más seria que esa. Y bueno, todo el mundo me conoce así ahora, incluso yo a veces cuando tengo que dar clase en la UBA, yo tengo, como te decía antes, tengo una cátedra, la gente me dice, vos sos Gorda Meir, y me tengo que presentar de esa manera incluso como docente, pero bueno, ya está, incluso en mi libro yo tenía pensado firmarlo como Gorda Meir, pero después digo, no, es muy poco serio. Es tu marca, está buenísimo porque tiene una firma, una marca registrada y justamente a dónde lleva, ¿no? Ese nombre. Y lo último que te quería preguntar brevemente es, ¿qué pensás vos acerca de Israel muy cerca de firmar, ¿no? la paz con Arabia Saudita? ¿Crees que eso es un detonante muy fuerte para que esto haya pasado ahora? Hay muchas analistas que sugirieron eso, que esto podría ser un atentado, un ataque para poder disuadir a Arabia Saudita de firmar la paz con Israel, porque de alguna manera sabían que si hacían un ataque de estas características, Israel iba a responder con fuerza y después iban a utilizar las imágenes, ¿no?, de Gaza como para poder radicalizar gente en el mundo musulmán o como para poder poner a Arabia Saudita en una posición difícil. No voy a firmar ahora con Israel cuando está pasando esto. La paz con Arabia Saudita es algo que se negocia hace mucho tiempo, no es que desde ahora. Me parece algo con tanto nivel de detalle, o sea, Israel recuperó, ayer el presidente Isaac Herzog lo mostraba en una entrevista con la CNN, de los cuerpos de los terroristas que cayeron combatiendo con las fuerzas de seguridad israelíes dentro del territorio israelí. Se recuperaron mapas, planos, o sea, que mostraban el nivel de detalle. Eran sumamente minuciosos los planes que habían desarrollado, tenían planos de cada kibutzim, de dónde estaban las escuelas, de dónde estaban los centros culturales, dónde podían tomar más rehenes, instrucciones sobre cómo torturar a los rehenes, o sea, cómo romper la valla, o sea, eran todas cosas sumamente detalladas, o sea, estos no son planes que se tomaron 1 mes, 2 meses para planificarlo, sino que esto es algo que tuvo apoyo internacional, como decíamos, de Irán, pero
un nivel de planificación muy detallado. Esto tiene que por lo menos tener un año de planificación, entonces no creo que sea todo tan causal, vi que Arabia Saudita está hablando con Israel, te tiro este ataque. Esto viene planificado hace mucho y quizás se eligió este timing, ya lo estaban planificando y a la hora de decir cuándo se hacía, dijeron, bueno, listo, ahora que están las conversaciones con Arabia Saudita. También se aprovecharon de la situación en Israel, de la división, de protestas todos los días, de todos aquellos soldados incluso que no querían servir si el gobierno continuaba con su agenda. O sea, hubo un aprovechamiento de muchas circunstancias, pero esto es algo que se iba a hacer de todas formas porque es algo que tiene una planificación muy minuciosa. Yo creo que también Israel de alguna manera se confió en que el Hamas se iba a reducir a esto, ¿no? Que les pasaba dinero vía Qatar y como mucho íbamos a tener alguna escalada con algunos cohetes, y no mucho más que eso, y creo que de alguna manera se confió y no se vio venir semejante ataque. Esas explicaciones oficiales vendrán después de que pase la guerra. Por el momento los israelíes, más que pasar factura, están buscando estar unidos en esta situación, pero obviamente cuando esto pase el gobierno va a tener que hacerse responsable y ver qué es lo que falló, porque acá falló todo. O sea, han entrado más de 1000 personas como si nada por la frontera, se han llevado, no sé, 200 personas como rehenes y han hecho un desastre. Y no se explica cómo ha podido ocurrir esto con el nivel de sofisticación de la seguridad y la inteligencia israelí. Entonces habrá que ver cuáles son las explicaciones oficiales después de que esto termine. Como dice Ceci, las cifras son totalmente devastadoras, desde el Holocausto, desde la Guerra de los 6 días, desde sobre todo la Guerra de Yom Kippur, que dicen que tiene tanto que ver, ¿no? con lo que está pasando ahora y fue hace 50 años, con todas las ganas de aprender, tenía ganas de charlar con vos y eso, me parece que el lugar de aprendiz es lo mejor que me dejas, ¿no? Hacerte muchas preguntas y tener la suerte de conocerte ahora y de poder preguntarte para estar más informada. Incluso como dos últimas ideas rápidas te digo, que decías lo de la guerra de Yom Kippur. En general muchas veces buscan atacar en festividades judías porque mucha gente no está usando el celular, entonces es más difícil comunicarse con otras personas. Este ataque fue en Shabbat. En Shabbat, cuando terminaba Sukkot, venía Atzeret, e incluso venía Simchat Torah, o sea, eran todas festividades judías. Al mismo tiempo, un detalle que digo yo en la introducción del libro es que es necesario ser antisemita, combatir el antisemitismo, porque el antisemitismo, como bien yo le puse el canario en la mina de título, porque así como los canarios que usaban en las minas para detectar cuando los niveles de los gases tóxicos estaban empezando a ser muy altos, como para que las personas pudieran salir, el antisemitismo siempre es una señal de que algo en la sociedad está mal y que que una sociedad está empezando a creer en teorías conspirativas, se está radicalizando. Es una señal de que hay otros problemas en la sociedad y que el odio va a empezar a afectar a otros también. Entonces, el antisemitismo también sirve como advertencia para toda la sociedad de que hay un problema grave de odio, que es necesario empezar a hablar, empezar a denunciarlo y a repudiarlo, y por eso es tan necesario no solamente los judíos, sino toda la sociedad ser antisemita. Y de alguna manera yo lo que busco es eso, empoderar a la gente a que se anime a hablar, a denunciar y a discutirle a quien sea, y siempre que pueda brindaré herramientas para que eso ocurra. Gracias por levantar tu voz, gracias por estos minutos, gracias por tu lucha, infinitas gracias, infinitas, infinitas gracias. Te mando un beso enorme. Oh, por favor, otro para vos, beso. Cuídate.